Voy a hablar acerca de la segunda iglesia que se presenta en el libro de Apocalipsis. Es un nombre no muy conocido. No sé si alguien había escuchado el nombre de Esmirna antes. Esmirna. Le mandé un mensaje a un hermano y me dijo: hermano, ¿y qué es eso de Esmirna? Y ya le tuve que explicar. Es una de las iglesias del Apocalipsis. Entonces me da gusto que haya personas que tengan interés de saber un poco más de la Biblia. Entonces por ese lado pues me siento satisfecho de que estamos haciendo un efecto en esta idea de trabajar para enseñar la palabra de Dios a la gente de la congregación y también a la gente que nos va a estar viendo seguramente en el Facebook o si no en el futuro en el YouTube o donde estemos. Para empezar quiero presentarles a una persona que es un famoso predicador de la palabra de Dios que vivió en Esmirna. Estamos hablando de iglesias que existieron aproximadamente 100 años después de que nació Jesús, aproximadamente el año 100. Jesús muere en el 30, 33, 34, y después los apóstoles predican la palabra por diferentes lugares. Se levantan iglesias en diferentes zonas geográficas, específicamente en la iglesia de Asia Menor, en la parte oeste de esa región, hay 7 iglesias. La primera se las presenté la semana pasada, la iglesia de Éfeso, una iglesia que según el libro de Apocalipsis había perdido su primer amor, según Jesucristo, que le dice: oye, tengo contra ti, y le da las palabras de por qué tiene contra él algo. Pero ahora vamos a ver la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, y les voy a presentar a este predicador famoso de esa iglesia que vivió aproximadamente unos 50 años, un poco más de 50 años después de que se escribió esta carta. Su nombre era Policarpo y Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna. Este hermano Policarpo era el pastor en un tiempo donde la iglesia fue perseguida, queriendo ser erradicada de esa ciudad. A la gente de esa ciudad no le gustaban los cristianos y quería acabar con todos. A varios de ellos empezó a encarcelarlos, matarlos, y hasta que agarró al al líder de la iglesia. ¿Cómo lo agarró? Hay una historia de cómo sucedió esto que le pasó a este pastor. Primero, pues todo el transcurso de su vida había recibido muchas amenazas, hasta que un día se presentan delante de su casa con muchos soldados. Sale Policarpo, lo recibe y le dice: venimos a apresarte, ya llegó tu hora. Eran muchos y el pastor Policarpo dice: pasen a mi casa, quiero darles de comer antes de que nos vayamos. Como quiera van a llevarme, ¿verdad? No me voy a escapar a ningún lado. Déjenme darles de comer. Pasan al centro de su casa, les da de comer mientras Policarpo está poniéndose en paz con Dios, deseando que no pasara ese tiempo, pero diciendo: pues si me va a tocar, ya me va a tocar. Lo toman prisionero estos soldados. Los soldados decían entre ellos: ¿por qué tantos para un viejito? ¿Sí? 86 años, ¿dónde va a correr este viejito? En ese salen de la casa, los llevan a donde lo tenían que llevar. En ese transcurso los soldados: oye, mira, lo único que tienes que hacer, anciano, porque ya le agarraron respeto, cariño por haberlos alimentado, con la forma de amabilidad de este pastor, le dice: mira, lo único que tienes que hacer es nada más prende una veladora, o prende fuego, le llaman así, prende fuego al emperador. Es lo único que tienes que hacer. Puedes seguir con tu Jesús, puedes seguir con tu Dios, pero prende una veladora al emperador. ¿Qué significaba eso? Las personas en esa específica ciudad habían levantado un culto al emperador como si fuera un dios. No importaba la religión que tuvieras, pero tenías que tener también la religión del emperador. Y prender una veladora al emperador significaba de que tú creías también en él, como el Señor, como el Curios. La gente cuando se saludaba en aquel tiempo decía algo así como: César es el Curios. Y la otra gente cuando se cruzaban en la calle decía: sí, César es el Curios. César es el Señor. Sí, César es el Señor, la gente decía, respondía. Era como: buenos días, buenos días.
Pero llegaban con los cristianos y escuchaban que los cristianos decían: Jesús es el Curios, Jesús es el Señor. Y el otro hermano respondía: sí, Jesús es el Señor. Entonces cuando se encontraba un romano: César es el Curios, y el otro respondía: Jesús es el Curios, Jesús es el Señor. Y va para la cárcel con posibilidad de muerte. Lo único que tenían que hacer era prender una veladora, una cosa fácil, ¿no? Le pones un cerillo a una vela y ya se prende y dices: ya me libré de hacer eso. Pero eso significaba como adorar al emperador, y el hermano Policarpo, el pastor Policarpo, no quería hacerlo. Lo llevaron entonces a la cárcel. Ahí él rehusó negar su fe. Hubo una serie de pláticas. Es lo único por lo que es famoso este hombre. No escribió muchos libros de teología. No tenemos mucho acerca de todo el contexto de su historia, solamente conocemos los últimos días, los últimos momentos, porque escribió, o alguien escribió de él, algo que sucedió en su vida. Por ejemplo, se presenta delante del procónsul, que era la persona que le iba a dar la decisión de matarlo o dejarle con vida. El hombre le dice: mira, respeto de tu edad, por respeto a tu edad, solamente jura por el divino poder del César y cambia de parecer y di: abajo los ateos, y ya con esto te va a salvar, abajo los ateos. ¿Y qué tienen que ver los ateos con el cristianismo? Bueno, los cristianos en aquel tiempo les llamaban ateos. Los ateos, la palabra ateo significa sin Dios. La razón por la que le llamaban ateos a los cristianos es que no tienen imágenes. No tenían figuras ahí en su casa, ni pictures, ni fotografías, ni nada que les hiciera parecer que tuvieran ahí algo a quien adorar. A los cristianos le llamaban ateos, porque no tienen a alguien que... Ahora nosotros decimos que los ateos son ellos, pero en ese tiempo ellos decían que los ateos éramos nosotros. Di abajo los ateos y ya te vas a salvar. El procónsul entonces le dice: pronuncia el juramento y te dejo en libertad, maldice a Cristo. Policarpo dice estas palabras: le he servido por 86 años y él jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar contra el rey que me salvó? Entonces el procónsul sigue diciéndole a este hombre santo: si vanamente crees que, Policarpo le sigue diciendo: si vanamente crees que voy a jurar por el supuesto poder divino de César, como dices, y si pretendes no saber quién soy, escucha bien claro: soy cristiano, y si quieres conocer el mensaje cristiano, organiza una reunión y permíteme que dé razón de mi fe. El procónsul le dice: mira, lo que tengo y lo que te voy a dar son animales salvajes. Si no cambias de opinión, te voy a arrojar a ellos. Policarpo responde: llámalos, porque no estamos autorizados para abandonar lo sublime y aceptar lo despreciable. Dice el otro: búrlate de las fieras salvajes y te haré quemar vivo si no cambias de actitud, le dice el procónsul a este hombre. Policarpo exclama: me amenazas con el fuego que arde por un poco de tiempo y luego se extingue, pero tú no sabes nada del fuego que trae el juicio venidero, ni el castigo eterno que aguarda a los malvados. Pero, ¿qué esperas? Haz lo que tengas que hacer. Ese era Policarpo. Murió quemado por no negar a Jesucristo. Ese era el pastor de aquel tiempo, de esa iglesia de Esmirna. 50 años después, no en el mismo tiempo que escribió esta carta. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esta iglesia de Esmirna? Fíjate lo que dice. Escribe, el apóstol Juan está diciendo esas palabras, al ángel de la iglesia de Esmirna. Recuerden, el ángel es el pastor, ¿sí? El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es Esmirna entonces? ¿Dónde está localizada Esmirna? Bueno, aquí tengo un mapa para ti. En la parte donde está el cuadro blanco, es a lo que se llama Turquía, lo que es Grecia. Ahí está Atenas, Corinto y todas las demás en esa parte blanca. Y de este lado, cruzando el mar Egeo, están las 7 iglesias. Y fíjate cómo van en forma de semicírculo. Empieza con Éfeso, después sigue Esmirna, número 2, y luego Pérgamo, y van en forma progresiva. Y puse ahí también una fotografía de lo que es la palabra mirra, lo que es la esencia de mirra, es sacada de un árbol, parece piedra, pero sacada de un árbol. Y digo, puse esa fotografía porque la palabra Esmirna tiene relación a la palabra mirra. ¿Se acuerdan los 3 regalos que le regalaron a Jesús cuando llegaron los Reyes Magos? ¿Qué fue? Incienso, oro y mirra. ¿Por qué mirra? Bueno, mirra era una esencia que se sacaba de un árbol, y para poder sacar esa esencia de ese árbol, un aceite que hacían ellos, primero tenían que conseguirla, cortarla del árbol, después la juntaban y después la empezaban a machacar. Cuando estaba bien machacada empezaba a salir el juguito, y el juguito era carísimo, era muy muy caro, de las cosas más caras. No fue un regalo simple que le dieron a Jesús, fue algo, pero también tenía su simbolismo. Así como el cristianismo a veces va a ser probado y aplastado y casi desaparecido, de ese cristianismo va a salir un jugo que agrada y que es valiosísimo. El jugo de la persecución de los cristianos, decía un hombre también, no sé si fue Policarpo también, que decía, la semilla del evangelio es la sangre de los mártires. Era algo que movió y cambió la situación de aquel tiempo, ¿sí? ¿Qué más puedo decir de esta Esmirna? Hay algunas fotografías ahí que puse también. Aquí les presento, por ejemplo, que era en ese lugar hicieron ahí el templo al emperador. El emperador, quiero contar un poquito de su historia también. Había un hombre llamado Julio César, no Chávez, ¿sí? No es ese. Julio César es el primer gran emperador romano, tan grande que la gente de su mismo lugar, sus ciudadanos, le decían, tú eres un dios. Y él decía, yo no soy un dios, soy un hombre como ustedes, pero lo convencieron. Y él dijo, bueno, yo soy Dios. Y para decir que era Dios, dijo, pues tengo que tener un templo. Concursaron 11 ciudades importantes de todo su imperio y ganó Esmirna. Y Esmirna, por ser la más hermosa de Asia, una ciudad increíblemente rica y hermosa, llena de palmeras, ahí donde vivían los ricos. Los pobres vivían en Éfeso, los ricos vivían ahí en Esmirna. No sé, aquí también hay zonas de ricos, ¿verdad? Esa zona de ricos, ahí es donde vivían, esa ciudad era de la zona de ricos. Ahí se construyó un templo. Y la gente entonces estaba orgullosa de su templo romano que adoraba al emperador. Una cosa que a lo mejor no sé si te va a caer muy bien, pero el contexto de las palabras del Nuevo Testamento también tiene profundidad en el contexto de la cultura de aquel tiempo. Este hombre se llamaba Dios a sí mismo. Después ya hizo más lugares para seguir adorándole, pero esa fue la principal y la más grande. Y él tenía otro hijo. Su hijo de este hombre, que no era su hijo, era su sobrino, que él adoptó, se llamaba César Augusto. César Augusto es el que mandó a ocultar a los niños, y que etcétera, etcétera. El César Augusto. No era su hijo, pero era su hijo adoptado. Y su hijo adoptado dijo, bueno, yo no soy Dios, porque hizo a su papá Dios, o sea, Julio César es Dios, y él se llamó a sí mismo Hijo de Dios. ¿Te das cuenta que tiene relación del mensaje de quién es el Hijo de Dios? El César es el Hijo de Dios. No, el César no es el Hijo de Dios, es Cristo, es el Hijo de Dios. Y todo eso sucedió en aquel lugar. Él se presenta entonces, es un lugar rico, tiene sus montañas, tiene sus palmeras. Se presenta, después voy a hablar un poco más, como el Alfa y el Omega. Tiene hasta ruinas hasta el día de hoy. El día de hoy, si tú vas a aquel lugar, está la ciudad que se llama Esmir, casi igual que Esmirna. Ese es el lugar donde a esa carta llegó esto que estamos contando ahora. Todavía la ciudad sigue en pie,
Todavía tiene sus ruinas, tiene sus lugares, pero la ciudad sigue ahí y el testimonio del evangelio, del cristianismo, sigue en ese lugar. La Iglesia Católica ha construido a varios templos, no tiene mucha gente, tiene muy poca gente, pero aún desde aquel tiempo que se escribió estas palabras hasta el día de hoy, el evangelio sigue en pie porque las promesas de Dios se cumplen. ¿Qué más puedo decir de esto? Bueno, vamos a empezar en la materia. ¿Sí? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, ¿sí? El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y ahora dije, el ángel de la iglesia es el pastor. El primero y el último. Se presenta así Jesús. Yo soy el primero y soy el último. En una ciudad donde va a haber mucha persecución, le dice a esa gente, yo soy el primero y el último. ¿Y qué significa que es el primero? Bueno, es el primero y a los judíos se les dice, antes que Abraham fuese, o sea, 1500 años aproximadamente, 1800 años antes que eso, yo soy. Yo soy antes que Abraham, Jacob, Isaac. Yo soy antes que ellos. Les dice a nosotros si pensamos en quién es Jesús. Bueno, antes que el bloque socialista y el colonialismo europeo surgieran y tuvieran su esplendor, ya Jesús existía. Antes que los mongoles y los chinos crearan sus propios imperios, Jesús ya existía. Antes que los aztecas, los mayas y los incas tuvieran su esplendor y luego se acabaran, Jesús ya existía. Antes que los dinosaurios y los mamuts, Jesús ya existía. Es más, antes que se formaran las estrellas y los planetas, Jesús ya existía. Antes que pasara todo eso, ya existía. Y después de que pasara todo eso, y después de que está pasando lo que estamos viendo, de que los chinos están creciendo, de que Estados Unidos está perdiendo su poder, después de que se caiga Estados Unidos, después de que se caiga China, Jesús va a estar ahí porque es el primero y el último, el alfa y el omega. La palabra alfa es la primera letra del alfabeto griego y la palabra omega es la última palabra del alfabeto griego, y antes del primero y antes del último, Jesús ha existido. Él está ahí todo el tiempo. Ha estado ahí y va a seguir estando así. ¿Sí? Él también se presenta de otra forma. También el que estuvo muerto y volvió a la vida. ¿Sí? Y su muerte no fue fácil. Él mismo decía, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Isaías dice de él, ¿sí? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Énfasis en varón de dolores y experimentado en quebranto. Jesús lo dejaron, como dicen ahí, como Santo Cristo. ¿Sí? Le herieron por todos lados. Ni una sola parte de su cuerpo estaba sana con la golpiza que le dieron. Que iba a hablar de la persecución, iba a hablar de la dificultad de presentarse delante de los hombres para decirles, yo soy Dios. Iba a hablar de la tristeza, iba a hablar de las tribulaciones y de la aflicción, y les dice, yo soy, y yo he sido, y yo seguiré siendo alguien que ha experimentado el dolor. Isaías lo había profetizado, conocemos la historia de Jesús y sabemos que sí fue cierto todo lo que dijo él. Varón de dolores, ese era su nombre. Experimentado en quebrantos, lleno de tribulación. Y él les dice, si yo morí y resucité, si ustedes son perseguidos y mueren por mi causa, también pueden morir, pero van a resucitar. Estamos pasando por tribulaciones el día de hoy. Hace un mes mi hermano murió. Me acaban de informar que una amiga de la juventud, que tenía mucho aprecio por ello, falleció esta semana. De la nada, 3 días luego enferma y murió. Yo no sé si tú también has escuchado de alguien que murió cerca de ti. Yo no había experimentado algo tan cerca de mí hasta la muerte de mi hermano. Todavía tengo así sentimiento de que me falta algo, ¿no? Pero estoy sanando, ¿sí? Pero yo creo que tú también, ahora en estos últimos días, estamos experimentando esa dificultad de estar en tribulación, como nunca antes. Antes nomás un viejito se murió, pues ya le tocaba. ¿Sí? Ya había tiempo extra, estaba viviendo. Ahora los jóvenes están muriendo. Ahora las personas de tu edad o de mi edad se están muriendo. Ahora están débiles y cansados y no saben cómo actuar en la dificultad.
palabras vuelven a tener eco. Yo soy el primero y el último, dice Jesús. Antes que pase todo lo que estás pasando, ya lo pasé yo. Y después de que pases todo eso, yo voy a estar ahí. Y si yo pude morir, yo puedo también resucitar a todo aquel que crea en mí. Nos dice hoy, acércate a mí. Y uno responde, pero si ya estoy cerca, ¿sí? Ya estoy cerca de ti, Jesús, ya, ¿qué más quieres que sea? Bueno, ¿de verdad estamos cerca de Jesús? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Dice después de eso, yo conozco tu tribulación y tu tristeza, pero tú eres rico. Y aquí quiero enfatizar, tú. No le dice, yo conozco su, de mucha gente, sino dice, yo conozco tu tribulación y tu tristeza. Yo no sé, yo creo que está con el Sammy ahorita, con la tristeza que está pasando en su familia. Su cumpleaños en el hospital, 18 años. No recuerdo qué hizo a los 18 años, pero creo que es un día importante, ¿no? Ahí está en el hospital este muchacho. Y Jesús dice, yo conozco tu tribulación y tu tristeza. Él nos conoce personalmente como somos. Se dirige a nosotros como individuos y no solamente como un grupo. Hay de tribulación a tribulación. Algunas personas piensan que su tribulación es demasiado grande y a veces no tienen ni razón. ¿Sí? Hace tiempo me invitaron a una iglesia. El pastor no tenía papeles, entonces me pidió que si yo podía ser el que ministrara, oficiara la boda, o sea que firmara los papeles, fungir como juez de paz. Ellos iban a hacer todo el servicio y yo nada más tenía que firmar. Entonces dije, bueno, que voy a esa iglesia, me siento atrás, no quería llamar la atención, ¿sí? No era mi papel de ser ni el predicador, ni el... Entonces yo me senté atrás. En eso veo una jovencita que sale así como corriendo rápido del santuario, ¿sí? Y yo la sigo porque todos estaban tranquilos, y así como asustada la muchacha sale y se pone ahí en la parte de atrás, llama por teléfono a alguien y le dice, tengo una emergencia, y yo dije, pues ahorita le ayudo, no se la llevo al hospital o algo, ¿no? Y paro la oreja porque ¿cómo puedo ayudar a esta muchacha? ¿Sí? Dice, ahora necesito tu ayuda. ¿Y qué va a decir? Dice, alguien vino a la iglesia con el mismo vestido que yo tengo. ¿Sí? Esa era su emergencia. Hijos, qué ridícula esta mujer. Esa era su emergencia. Alguien se vistió como yo y vino a la iglesia con el caramba, hay de emergencias a emergencias. Yo no sé qué emergencia tengas tú. Yo no sé cuál es tu emergencia y tu dificultad, pero cuando hablamos de tribulación, te voy a decir otra cosa también interesante de la tribulación. La tribulación produce un cristianismo puro y sincero. En los días de hoy, si hace mucho calor, no voy a la iglesia. Si está bonito el día, a lo mejor no voy al parque en lugar de la iglesia. Si hace mucho frío, no voy a la iglesia. Si llueve, no voy, y cualquier razón. No quiero buscar a Dios tanto, porque pues ahí la próxima semana, el próximo mes. Cuando alguien es perseguido, anhela estar con los hermanos para edificarse. Cuando alguien tiene tribulación, anhela estar en la presencia de Dios para pedir ayuda. Es ahí cuando dice el salmista, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Y quiero ver tu poder y tu gloria, como te miraba en el santuario, así quiero verte a ti. Sigue diciendo esta historia, ¿sí? Y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Satanás se menciona 4 veces en las 7 cartas, y aquí es una de ellas. Las persecuciones han sido continuas en la iglesia a través de diferentes tiempos. El día de hoy, 2020, 23 de agosto, según un estudio de un grupo que se llama, parece que son Puertas Abiertas, no recuerdo exactamente si es el nombre, pero decía que aproximadamente en el mundo 4,000 y tantos personas al año mueren por causa de su fe. O sea que llega el pueblo, entra a la casa de aquellos que tienen una fe diferente a de ellos y mata a esas personas pensando que están haciendo bien. 4,000, o sea, algo así como un promedio de más de 10 personas al día
El día de hoy, 10 hermanos van a morir por causa de que creen en Cristo. El día de hoy. Pero aquí, ¿dónde, pastor? En San Minneapolis todo está bien, ¿sí? Bueno, no es el único lugar. Están los árabes, están los chinos, está en África, están las regiones de allá de la Oceanía, donde la gente tiene su propia ley. ¿Sí? Hace tiempo, creo que ya lo conté esa historia, pero fui a Oaxaca. Oaxapan de León es la ciudad. Había tenido que salir de Betania, estaba saliendo de Betania, fue cuando vine a Estados Unidos, pero antes de venir a Estados Unidos, fui a investigar de algunos ministerios donde yo pudiera trabajar y seguir trabajando en el ministerio que estaba haciendo allá en México. Betania, Matehuala, San Luis Potosí, no podía pagarme más y me pidió que ya tenía que salir, entonces tenía que buscar lugar. Fui a Oaxaca de León a investigar cómo estaba el ministerio por allá. Llegué con el pastor me recibió bien y me dijo, mira, te voy a mostrar una comunidad cristiana. ¿Me quieres acompañar? Vamos. Salimos a las afueras de la ciudad, como unos kilómetros fuera de la ciudad, en unas laderas, literalmente laderas, o sea, un cerro, ahí habían construido varias personas casas. Y llegué a ese lugar y me gustó el lugar. ¿Sí? Yo pensaba, a lo mejor todo hace ministerio aquí. Y me gustó más cuando vi las calles. La primera era Betania, Samaria, Jerusalén. Y dije, ay caramba, y veo los nombres de las tienditas que tenían ahí, apenas empezando. ¿Sí? A la Puerta de la Fe y puros nombres cristianos, Jericó, y ay caramba, ¿cómo hicieron esto? Y le pregunto a un hermano, oye hermano, dice, qué buena idea tuvieron aquí, ¿cómo se les ocurrió hacer una comunidad de puros cristianos? Porque las calles con nombres cristianos, los puestos de nombres cristianos, todo nombre cristiano, ¿cómo se les ocurrió eso? Y me respondió el hermano, no se nos ocurrió, venimos de diferentes regiones de la sierra, nuestras casas las quemaron, nuestras cosechas las quemaron, violaron a mujeres, mataron a varios de nosotros. Venimos de diferentes lugares, fuimos con el presidente municipal de aquí, le dijimos nuestra queja, le dimos nombres, le dimos direcciones y dijo, no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es darles ese cerro. Si quieren vivir ahí, pueden vivir ahí. Esa es la forma en que los cristianos, aún en las tristezas y dificultades, se unen para tener la convicción de seguir adelante en la fe. Yo pensaba que había sido una buena idea. No fue una idea de ellos, fue el camino de Dios. ¿Estará listo la iglesia cristiana de Estados Unidos para recibir persecución? Nos quejamos de que nos ven feos, de que ponen ahí un artículo en el periódico contra los cristianos y ya nos sentimos perseguidos. Realmente no sabes qué es la persecución. Tengo un espíritu difícil yo, desde pequeño. Me enseñaron así, la razón es que yo iba a la iglesia de pequeño. Mi mamá me llevaba. Íbamos a la iglesia nada más eran tabiques amontonados, las bancas eran un poco de bloques, y pusieron una madera en medio y nos sentábamos, a veces llovían piedras en ese lugar. Donde vivía también, ahí en mi casa, cerca de la iglesia, era la única familia cristiana en esa calle, llovían piedras en la noche, de repente estábamos cenando y se escuchaba mucho ruido, el techo era de lámina y se escuchaba como truenos ahí, todos asustados. Salíamos a ver quién era y todos se habían echado a correr los que habían hecho eso. Varias veces tuve que ser bullying de otros niños porque yo era el único cristiano que estaba en esa calle. El único cristiano que recuerdo iba al salón al migrado y era el único que no era católico. Me iba mal en los días de miércoles de ceniza porque todos tiznados y yo sin nada en la cabeza. ¿Y tú por qué no? Y eres el diablo y empezaban a hacer bullying conmigo, duro, no nada más de nombres, hasta golpes también. Esa es mi historia. Eso es lo que es persecución. ¿Sí? Recuerdo una niña también, una muchachita de mi edad. ¿Sí? Esta niña la llevaron de las greñas, varias niñas, con el padre que iba caminando por ahí. Le dijeron, y esta niña, el padre le dice, ¿y por qué traen a esta niña? Dice, es que no quiere venir a besarle la mano. ¿Sí? Por eso la traían arrastrando por esa chamaquita. Y eso es persecución, hermano. No creas que no podemos pasar también por eso. Mientras nosotros oramos para que algunas iglesias no tengan persecución, porque pobrecitos, ellos oran para que nosotros tengamos, para
se ve quién es quién. Así se da uno cuenta de la profundidad de tu fe y qué tanto necesitas más avanzar en ese camino. Y no te voy a invitar para que oremos por eso, porque es difícil. Sé que hay tribulaciones. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. El diablo, ¿sí? El diablo está metido en todas esas cosas. Jesús otra vez se había presentado delante de ellos como yo soy el primero y el último, el que morí y resucité. La muerte no es el enemigo mayor del cristiano, porque la muerte está derrotada. Satanás es alguien que está queriéndonos robar nuestra bendición. Y de alguna manera aquí yo creo que tenemos que empezar a ver que el Evangelio es más de lo que hasta el día de hoy hemos tenido. Mucha comunidad. Les llaman que son como pobres, pero son ricos. Aquellas personas que decidían seguir a Cristo en esa ciudad, inmediatamente les cortaban cualquier tipo de trabajo y cualquier tipo de relación, y hasta les podían quitar sus posesiones. Los cristianos de aquella ciudad eran pobres, literalmente eran muy pobres, no tenían nada. ¿Por qué? Porque se les habían quitado todo lo que podían tener. Y eran pobres, pero a la misma vez eran ricos en fe. No quiere decir con esto de que Jesús quiera que seamos pobres todo el tiempo. No me malentiendan. Si tienes posesiones, hazlo como lo que hizo este hombre que vino a escuchar, ¿cómo se llama? El ensayo. Llegó muy temprano el hombre, se sentó ahí y estuvo escuchándonos. Luego me presenté con él y me dijo, sí, yo soy, me trató de hablar hace rato, no nos comunicábamos bien, la señal estaba muy mala, y de repente mi mujer le dio la dirección de la iglesia y él llegó aquí. Y me dice, ¿cómo puedo ayudarte por eso? Y le dije, pues mira, hay una familia que ahorita tiene necesidad. ¿No quieres ayudarnos por esa familia? Dice, sí, hace el cheque, no sé cuánto es, ahí está el cheque ahorita. Y si tienes más necesidad, me llamas de nuevo. Ay, caramba, este hermano está dispuesto a dar lo que él tiene para bendecir a otros sin conocerlos. Él no me conocía, hasta apenas el día de ayer que vio el artículo, o no sé si fue en internet, en el newspaper y en el Star Tribune, y ahí dijo, pues yo quiero ayudar. Dios le puso yo quiero ayudar a esa persona. Y así es como se mueve el Señor, en tiempos de dificultad, en tiempos de tristezas, en tiempos de tribulación. Así se mueve el Señor, te pone en tu corazón ayudar a alguien. Y si alguien no es por casualidad, Dios te lo pone en el corazón para que bendigas a otros. No es difícil. Ahí es donde empezamos a ver que Dios ha hecho su obra completa en nosotros. A 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más pruebas de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las pruebas, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, y así podrán resistir. No hay ninguna prueba que tú vayas a pasar, ninguna tribulación que tú vayas a pasar, ni aún la muerte que pueda separarte de Dios, y ninguna va a ser mayor de separarte de Dios. No es que todas te vayan muy bien, o sea, si alguien te dijo, ahí en la iglesia, ve a la iglesia, ahí vas a tener carro y casa y todos los hijos van a estar en paz, no va a ser lugar. Hasta yo tengo unos problemas también, sí, con mis hijos hay batalla también, sí. Pero los veo ahí tan bonitos, también batallo, déjame que te cuente también, y vas a ver que no es tan fácil. ¿Sí? Y yo también he tenido problemas con mi papá y mi mamá, entonces sé que parece uno varias cosas, pero uno tiene que estar firme en la fe. ¿Sí? Pero ninguna prueba va a ser mayor. Eso de las 10 días, algunos dicen que puede ser 10 días que tuvo la ciudad que ser perseguida continuamente por 10 días. Otros dicen que simboliza la totalidad, porque 10 como 10 mandamientos, entonces totalmente fueron perseguidas. Y una última dice que son periodos de la iglesia, en el tiempo de la época primitiva de la iglesia, del 100 al 300, donde los emperadores persiguieron a la iglesia en 10 diferentes ocasiones, o sea, hay diferentes interpretaciones. ¿Sí? No voy a entrar en detalles de todo eso. ¿Sí? Pero
si hubiera una autopista para llegar al cielo, sería el martirio, el sufrimiento. Aquellas personas que sufren, aquellas personas que están en tribulación bien grande, están muy cerca de Dios. No menospreciemos la tribulación. No que la busquemos, pero no la menospreciemos. ¿Qué más sigue diciendo aquí? Al que venciere, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice Jesucristo eso. El martirio. Yo te daré la corona de la vida. La palabra era estéfanos, una corona. La recompensa de los mártires cristianos. En toda la historia de Esmirna, sus ciudadanos habían sido fieles, primero los griegos, luego los romanos, pero ahora había cristianos dentro de ese lugar. ¿Sí? La idea, ¿sí? Si los santos pagaban con su vida seguir a Jesucristo, iban a tener esa bendición de la corona de la vida. No quiero hablar mucho ya porque ya es tarde. ¿Sí? El vencedor, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después dice, eso yo lo expliqué la semana pasada, que oír significa obedecer, pero después dice, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahí nos preguntamos, pues, ¿cuántas muertes hay? ¿Sí? ¿Cuántas muertes hay? Que uno más se de uno llega al hoyo y ahí se quedó, y la muerte. La explicación de qué es la segunda muerte está en el libro de Apocalipsis. Ahí dice, ¿cuál es la segunda muerte? Y antes de llegar a eso quiero decirte que hay un pensamiento que dice que el que nazca dos veces, al que nazca una vez, morirá dos veces. Y el que nazca dos veces, morirá una sola vez. Otra vez repito esa idea. El que nazca una vez, una sola vez, morirá dos veces. La idea es, si yo nazco de mis padres, es el nacimiento. Entonces todos los que estamos aquí hemos nacido de una mujer, ese es el nacimiento que se refiere. Un nacimiento, morirá dos veces. Pero el que nazca dos veces, ¿y cuál es la segunda vez? Bueno, la segunda vez es cuando tú naces en Cristo Jesús. Un hombre viejo llegó delante de Jesús y le preguntó a Jesús, oye, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y Jesús le respondió, tienes que nacer de nuevo. Y el hombre viejo dijo, pues ya estoy viejo, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Cómo voy a hacer yo? Le dice el hombre viejo, voy a regresar a la matriz de mi madre, ¿cómo no puedo hacer eso? Y dice, no, mira, lo que es nacido de la carne es carne, el primer nacimiento. Lo que es nacido del espíritu es espíritu, el segundo nacimiento. Aquella persona que decide entregar su vida a Jesucristo y sigue sus mandamientos. No solamente aquella persona que dice yo acepto a Jesucristo, porque eso solamente es una profesión de fe. Es alguien que dice yo quiero hacerlo. Pero hay una gran diferencia entre querer hacerlo y hacerlo. El no nada más es querer hacerlo. El cristiano, el que nace de nuevo, no nada más lo hizo una vez o lo hizo 10 veces o 100 veces, sino que vive una vida que conoce a Jesús, que conoce a Dios, que se entrega a Dios, que usa sus talentos que Dios le dio para servirle a Él. Ese es el segundo nacimiento. Aquella persona que está entregada a Dios. El que nace dos veces morirá solamente una vez. La muerte del hoyo, de la tumba, pero tiene la promesa de que Cristo va a estar con ustedes. ¿Cuál es el versículo que está en la Biblia que habla de eso? Pero los cobardes, 21:8 de Apocalipsis, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. La segunda muerte es el infierno. El que nace una vez muere dos veces. Primera vez el hoyo, segundo el infierno. El que nace dos veces muere solamente una vez. En la tumba, pero va a vivir por siempre con Cristo. ¿Sí? Grupo de alabanza puede pasar, por favor, terminando. ¿Sí? 4 cosas importantes que quiero que sepas después de haber escuchado esto. ¿Sí? Satanás va a perseguir al pueblo de Dios porque quiere destruirnos.
Las tribulaciones, las tristezas, dificultades y todo lo que pasando, sufrimientos, enfermedades, puede ser que Satanás está atacándonos porque quiere matarnos y destruirnos. Sin embargo, todo lo que hace está bajo la soberanía y permiso de Dios. Satanás no puede tocarte ni un pelo si Dios no permite que lo haga. Y si deja que lo haga es porque sabe que tú puedes soportar esa prueba. Sabe que tú puedes salir adelante en esa tristeza y en esa dificultad. Dios está contigo en cualquier circunstancia. Número 3. Y aún así, Dios tiene sus propósitos eternos al permitir las aflicciones. Las aflicciones son pruebas que nos van a permitir acercarnos más a Dios. Yo tengo mis hijos, yo. Todavía tengo que castigarles de vez en cuando. ¿Porque los odio? No. Porque quiero que les vaya bien. Y en ciertas actitudes que reconozco de ellos, digo, eso está incorrecto, tengo que corregirlos. Y los corrijo no porque no los quiera, sino porque los quiero. Dice en la Biblia que Dios a quien ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si eres hijo de Dios, Dios tiene un plan para todo tipo de corrección. ¿Sí? Número 4. El creyente es responsable ante Dios de responder bíblica y espiritualmente frente a las acechanzas del enemigo. Si te está pasando algo, puedes decir, como dijo San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile a alguien que está por ahí también eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile otras palabras. Dile, hermano, no te avergüences del Evangelio. Y les voy a enseñar una palabra puertorriqueña. ¿Sí? Esta es, sigue para adelante. ¿Sí? Dile al hermano, sigue para adelante. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar en nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, quiero seguir para adelante, Señor. Permítenos ser parte de los vencedores, Jesús. O sea, sé que hay tribulaciones, sé que hay dolores en nuestro corazón cuando perdemos a alguien, o cuando sabemos de alguien que está en el hospital. Sé, Señor, de que puede ser que no nos alcanza el dinero, o perdimos el trabajo, la casa, qué sé yo, Señor, tantas cosas que nos ocurren. Pero te pido, Señor, que nos permitas seguir para adelante. Ayúdanos, Señor, a no negar tu nombre en tribulaciones y aflicciones y días difíciles. Esta iglesia recibió este mensaje, lo escuchó, lo atesoró y hasta el día de hoy sigue en pie. Permítenos también, Señor, ser fieles hasta la muerte. Y Señor, gracias por la corona de vida que prometes a todo el que te sigue. Permítenos tener esa corona, Señor. Y sé que no es una corona fácil. No es un regalo nomás ahí que le dan a toda la gente, sino a aquellos que pueden vencer. Aquellos que pueden seguir hasta el último suspiro de su aliento y decir, yo sigo para adelante. Yo creo que Jesucristo me levantará de los muertos si es que en la tribulación caigo. Permite que haya hombres valientes, como ese canto, Señor, que me alentó cuando era pequeño, en el valle, en el desierto, en dificultades, donde quiera que vayamos, predicar tu palabra y decirle a otros de tu gran amor, según la palabra de Dios dice. Enséñanos, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.